Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión 30 del 12 del 2019. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad y pasamos al punto segundo. Ratificación de la inclusión en el orden del día, moción del Grupo Político Municipal Adelante Alaurín el Grande en relación a declaración emergencia climática del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. ¿Se ratifica la inclusión en el orden del día? Se ratifica. Tiene la palabra la portavoz de Adelante Alaurín. Hola, buenos días y feliz año a todo el plenario. Consideramos esta moción importante porque desde Adelante Alaurín el Grande traemos una propuesta que responde a la necesidad de tomar conciencia y responsabilidad ante una realidad como es la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. La comunidad científica nos alerta de esta situación. Sufrimos un calentamiento global por acumulación de CO2 y otros graves de efecto invernadero que está provocando la crisis climática y, de igual manera, una crisis energética. La capacidad de extracción de energías fósiles y el ritmo actual de crecimiento de las renovables no responde a la demanda de energía asociada al crecimiento de la economía mundial, puesto que esta es superior. Estamos perdiendo la batalla. No reducimos los niveles de CO2 a la atmósfera. Se necesita un gran esfuerzo sin precedentes en cuestión de energía, industria, transporte, agricultura, ciudades, edificios, y debemos evitar que se supere el calentamiento global a 1,5 grados, llegando a reducir alrededor de un 45% las emisiones globales de CO2 de origen humano en 2030, respecto a los niveles de 1990. Y lograr el cero neto en el año 2050. Son datos que ofrece la Cruz Mundial sobre el Clima e informes de expertos sobre el tema. No responder a esta crisis supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas. Una vez más, la ciudadanía va por delante de las instituciones. En esta ocasión, los jóvenes encabezados por Greta Thunberg. Y 7 millones de personas ocuparon las calles en septiembre, movilizándose ante el cambio climático. Y la Cumbre Social del Clima nos advierte que los resultados de la COP25 nos conducen a un calentamiento global con consecuencias catastróficas. Ejemplo de ello, en estos momentos, es el incendios en Australia. La declaración de emergencia climática supone iniciar un proceso de educación, formación, concienciación a toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica y climática y el enorme cambio necesario para frenar la emergencia. Ante esta emergencia, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande deseamos que se declare el estado de emergencia climática y ecológica inmediatamente. La propuesta que nosotros presentamos es un marco general donde ofrece unos objetivos generales. No establecemos unas actuaciones concretas y específicas, puesto que sería dotarla realmente de esas actuaciones y esas actividades, y realmente es un marco en el que podemos insertar estrategias y actuaciones. Por lo tanto, consideramos que es importante declarar ese estado de emergencia climática para tomar conciencia de esa situación, establecer compromisos políticos, cumplimientos normativos y dotar de recursos necesarios para garantizar la reducción de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero en el año 2035, detener la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas siguiendo los objetivos y recomendaciones marcados por la ciencia. Tenemos una Agenda 2030, tenemos también unas directrices normativas que hay que cumplir. Tenemos pendiente un anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático, borradores también de planes nacional integrados. Tenemos que ser sensibles a ese cumplimiento normativo y a esas directrices normativas para atajar el problema. Abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% renovable, distribuida y democrática de manera urgente y prioritaria. Frenar nuevas infraestructuras ante la exigencia de certificaciones de calidad energética
y desinvirtiendo los fondos ligados a combustibles fósiles, reduciendo el consumo y la demanda energética, apostando por el pleno autoconsumo eléctrico 100%, renovables y una movilidad sostenible lo antes posible, con una política de residuo cero. Tenemos que tender a eso, a esa política de residuo cero. Educación e información a la ciudadanía, apoyando los bienes públicos y comunes, la autogestión, la gestión inteligente y democrática del territorio. Tenemos que dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y de servicios, y la regeneración rural, ecológica y humana. Es necesario también avanzar en una economía local y de proximidad, que impulse la soberanía alimentaria, la silvicultura, la protección de nuestros montes, de nuestros bosques, la agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiendo al resto de la población. Es necesario también hacer estudios de impacto e iniciar la necesaria adaptación de los municipios a las crisis climáticas, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones que ya se están produciendo. Ejemplo de ello son las inundaciones que hemos sufrido, también aquí en el municipio de Alaurín el Grande. Tenemos que establecer estrategias o planes, ver realmente vías de impacto ante esas situaciones y esos cambios climáticos que se están produciendo. Es importante también la justicia y la democracia y la transparencia. Deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadanas de carácter vinculante con la creación del Consejo Sectorial Medioambiental con competencia en materia de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables para que nadie se quede atrás. Con la consideración de declaración de emergencia climática nos uniríamos a otras entidades, organismos, la Diputación Provincial de Málaga, que en su momento también aprobó esa declaración de emergencia, y realmente pues seremos responsables ante esta situación y ante actuaciones que tendríamos que acometer por parte del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Muchas gracias. Portavoz de ASAL. Buenos días. El Grupo Municipal ASAL, como no puede ser de otra manera, va a votar a favor de esta moción presentada por Adelante Alaurín. Suscribimos y apoyamos desde el convencimiento y con fuerza cada palabra, cada línea, cada párrafo y cada medida incluida en esta moción. Para parafrasear el expresidente de la República Francesa y recientemente fallecido Jacques Chirac, nuestra casa está en llamas y no hacemos nada para detener el incendio. Por ello, resulta tan necesario y urgente adoptar desde ya medidas valientes y drásticas para defender al planeta y a la especie humana de su autodestrucción. Lamentablemente, observamos que tanto los gobiernos nacionales como las entidades locales, así como la grandísima mayoría de los ciudadanos de todo el mundo, ni somos conscientes de la crisis medioambiental a la que nos enfrentamos, ni estamos mostrándonos a la altura de las circunstancias. En el caso de nuestro municipio, Alaurín el Grande, reconoceremos todos que nuestra política medioambiental es demasiado tibia para afrontar de verdad los grandes retos del futuro. Necesitamos de verdad y de manera urgente reducir nuestras emisiones de CO2 y nuestro consumo eléctrico, reducir de manera drástica la producción de residuos urbanos y mejorar el proceso de separación, recogida y reciclaje de estos mismos, apostar por una movilidad y un urbanismo sostenible, cuidar de nuestras aguas y tantísimas cosas más. Medidas algunas que seguro serán muy impopulares, con un alto coste económico y político, y que ningún partido será capaz de tomar en solitario. Por eso proponemos que esta moción que apoyamos recoja un séptimo punto que diga lo siguiente. Los distintos partidos políticos de Alaurín el Grande elaborarán, con ayuda técnica, un plan estratégico municipal 2020-2030 para afrontar la crisis medioambiental y el cambio climático, y se comprometen
a incluir las medidas preconizadas por este informe en sus respectivos programas electorales, aplicándolas desde el Gobierno y apoyándolas desde la oposición. Esto es ni más ni menos que promover un consenso, que seamos capaces de llegar a un acuerdo entre todos y aplicar de verdad unas medidas importantes que, vuelvo a repetir, pueden llegar a ser impopulares para el resto de la ciudadanía, pero que son necesarias y urgentes. Nada más. Portavoz del PSOE. Sí, nos vamos a unir a esta necesaria concienciación de este problema del calentamiento climático, un problema que no es de futuro, sino es un problema que lo tenemos aquí. Yo creo que todos podemos perfectamente sentirlo, como desde septiembre hacia acá prácticamente no ha llovido y cuando lo ha hecho de manera torrencial. Todo esto es como consecuencia de este cambio climático. No es para mejorar nuestro entorno, es principalmente para mantenerlo por lo menos en las condiciones en las que tenemos ahora. La línea que el portavoz de ASAL ha comentado no es solamente un compromiso de los grupos municipales, es decir, de ayuntamientos. Yo creo que esto se reduce también a los grupos municipales, no solamente cuando llega la campaña electoral, también tenemos un compromiso personal nuestro en el que podemos también contribuir a este cambio climático. No se le puede exigir a los demás, sino también nosotros mismos. También invito a los restantes grupos municipales que cuando llegue una campaña electoral no empapelemos todo el municipio, eso es ecología también. Unos lo hacen más, otros lo hacen menos. Entonces, el compromiso no solamente es hacia afuera, también es sino hacia adentro. Entonces, este séptimo punto lo veo correcto, lo veo muy bien, pero que también miremos hacia adentro nosotros, porque, como ha dicho el presidente Sira, yo le digo, de Kennedy no diga lo que puede hacer los demás por ti, sino lo que tú puedes hacer por los demás. Por lo tanto, como gestores tenemos la obligación de tomar las medidas necesarias para evitar este calentamiento global y, por lo tanto, nos vamos a adherir a esta moción. Portavoz del Partido Popular. Sí, buenos días. Bueno, desde el equipo de Gobierno mostramos nuestro punto de vista favorable al tema que se propone en esta moción presentada por el Grupo Adelante Alaurín. Creo que es evidente para toda la ciudadanía que el clima y nuestras formas de actuar frente a él es un aspecto que debemos comentar para mejorar. Está a la vista que tenemos que tomar medidas y que, en definitiva, está puesto de manifiesto por distintos organismos como nuestro medio ambiente necesita que la ciudadanía y las instituciones tomen medidas. Nuestra deuda ecológica, por ejemplo, es uno de los aspectos que en este último año, en este año pasado, se ha puesto de manifiesto que se ha adelantado un poco más, es decir, el planeta ha consumido los recursos que es capaz de producir en un año antes que en otras ocasiones, con lo cual es uno de los aspectos que nos pone de manifiesto que evidentemente hay que tomar medidas, al igual que el Parlamento Europeo, por ejemplo, advierte que las emisiones de CO2 se encuentran también en un nivel muy alto, siendo el principal motivo de ello, por ejemplo, en este caso el transporte, especialmente el transporte en automóvil. Son algunas reseñas, algunos aspectos que lógicamente ponen de manifiesto que el problema existe y que hay que actuar frente a él. Además, como bien se indicaba, el movimiento ciudadano es muy importante. Lo hemos visto como en las distintas ciudades europeas ha habido movimientos que promulgan unas actuaciones frente a esta problemática climática y, lógicamente, como decía, el equipo de Gobierno muestra su conformidad con comprender y entender que esa situación es real y que hay que actuar frente a ella. Es cierto que hay distintas instituciones superiores al Ayuntamiento que han declarado ese estado. Lógicamente, hablo de la Unión Europea, del Gobierno, de la Diputación Provincial. En todas estas instituciones se ha puesto de manifiesto el problema, lo que lógicamente no nos podemos negar a ello y, como decía, es una cuestión que está a la vista. Centrándonos en la moción, sí que es cierto que nos parecen que los acuerdos que se proponen son ciertamente generalistas. Si no estoy equivocado, es una moción
que viene impulsada por Ecologistas en Acción, o al menos es una de las asociaciones o de las formaciones que la han promovido, y esos acuerdos nos parecen que van encaminados a conseguir mejorar esta situación, pero sí que, como decía, nos parecen un poco generalistas y en algunos casos de difícil aplicación en un municipio, sea Laurín el Grande o sea otro, en tanto en cuanto no tenemos la misma capacidad de aplicación de estas medidas que en otras ciudades, por ejemplo, ¿no? Además, también esa aplicación de estas medidas puede tener ciertas repercusiones que habría que estudiar, que habría que ver con un mayor detenimiento. Por tanto, las propuestas que se presentan en la moción nos parecen un poco drásticas, aunque es difícil hablar de algo drástico en esta situación porque, lógicamente, es cierto que creemos que la situación que se vive necesita de medidas contundentes. Lo único que su aplicación es algo que hay que estudiar y que hay que ver con cierto detenimiento. La línea que nos parece más adecuada al equipo de Gobierno es la línea que precisamente proponía el portavoz de ASAL, es decir, sentar las bases de diálogo y de consenso entre los distintos grupos políticos para que podamos comentar y podamos debatir estos aspectos y para que podamos sentar las bases de una forma conjunta para que las medidas que se adopten sean analizadas, sean estudiadas y su repercusión pues sea lo más aceptable posible y logremos tomar esas medidas con cierto equilibrio. En definitiva, sí volver a incidir en que mostramos nuestra conformidad con esa situación. No podemos apoyar los acuerdos que se presenten en la moción, aunque sí esa propuesta que se planteaba desde ASAL y desde el equipo de Gobierno, nuestro ofrecimiento para que esa mesa de diálogo o ese punto de encuentro que debemos establecer los distintos partidos políticos se realice lo antes posible. Portavoz de Adelante. Realmente, como he dicho antes, era un marco con unos objetivos generales donde habría que incidir en actuaciones concretas y estrategias que deberíamos de elaborar y de proponer entre todos, que igualmente resume lo que ha dicho igualmente el compañero. Sí son propuestas por parte de movimientos medioambientales. Consideramos que es de responsabilidad y de sensibilidad el aprobar esta moción como emergencia climática y declararla igualmente como emergencia climática y por supuesto, no podemos ser ciegos ni sordos a esta situación y a estas cuestiones generales que realmente se nos van a plantear tanto a nivel político, a nivel de directrices normativas y que tenemos que dar respuesta. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Simplemente reiterar nuestro apoyo a la moción, reiterar nuestra enmienda y agradecer evidentemente el apoyo del equipo de Gobierno a nuestra enmienda y entendemos desde luego que en muchas cosas desde luego discrepamos y es bueno que discrepemos, pero hay otras cosas en las que no podemos discrepar y es fundamental el consenso y desde luego llevar a cabo políticas que sean beneficiosas para todo el mundo y en este caso por el planeta y el medio ambiente. ¿El PSOE? No. Bueno, yo solo aclarar que ahora cierra, ¿vale? Sí, ahora cierra la moción. Nosotros entendemos la situación, somos plenamente conscientes, pero, como ha dicho ya el portavoz del Partido Popular, creemos que debemos sentarnos y de manera urgente, al menos para tomar las medidas, digamos, las primeras medidas que haya que tomar, teniendo un conocimiento no solo político, sino también técnico, porque aunque es verdad que, digamos, hay propuestas muy generalistas en la moción, pero bueno, pueden venir todo el tema de vehículos y demás. Pues bueno, vamos a sentarnos, creo que podemos sentarnos en un plazo muy breve y poder al menos tomar algunas medidas urgentes, pero que tengamos ese conocimiento antes de tomar esa serie de medidas que pueden afectar de manera importante a muchos ciudadanos. Tiene la palabra la portavoz de Adelante para cerrar. Sí, en primer lugar, puesto que nos han propuesto una enmienda a nuestra moción, pues aceptarla.
entendemos no entendemos que no estéis de acuerdo o que no votéis a favor de la misma, porque realmente son principios generales, o sea, es un marco, es un objetivo general normalizado que realmente existe a nivel normativo y al que realmente nos tenemos que dirigir, por supuesto, luego con propuestas concretas. Hablamos de un marco general abierto que incluye medidas de ámbito, por supuesto, local, de proximidad, proteccionista, de reducción de CO, con el tema de vehículos, con el tema de caminos seguros a colegios. O sea, ahí se puede incluir muchas estrategias y actuaciones que, por supuesto, vamos a ir trabajando. Pero vuelvo a reiterar, estamos hablando de un marco general y de unos objetivos generales en el que nos tenemos que basar para hacer esas estrategias y esas actuaciones. Con lo cual no entendemos que votéis a favor del mismo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no solo estamos hablando de marcos muy generales, estamos hablando de uno de los puntos, por ejemplo, abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% renovable, distribuida y democrática de manera urgente y prioritaria. Creo que es un tema delicado y que tenemos que sentarnos y que tenemos que hablar. Es que sí, claro que va a suceder, pero no podemos decirle a los vecinos que en el plazo de un año usted no puede sacar sus vehículos. Tenemos que ver, claro, pero tenemos que ver de qué estamos hablando, y creo que sentarnos y hablar, porque cuando nosotros saquemos a la calle una serie de medidas, tenemos que sacar una serie de medidas específicas, concretas, y que la gente sepa a qué atenernos. Así que creemos que una postura no de estar en contra de la moción, pero sí una postura responsable, porque al final lo que tenemos que impulsar y poner en marcha luego esto es el equipo de gobierno. Entonces creo que debemos de sentarnos y hablar de la situación y de las medidas que hay que tomar, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor de la enmienda? Se aprueba la enmienda por unanimidad y se rechaza la moción con los votos a favor de la oposición, los 3 partidos de la oposición, y en contra del equipo de gobierno. Y pasamos al seguimiento y control de acción de cuentas de decretos y resoluciones de alcaldía del número 4.484 de 2019, de 2 del 12 de 2019, al 4.828 de 2019, de 30 del 12 del 2019. ¿Alguna...? Sí. Solo preguntar por un par de decretos que entendemos que debe ser un error, porque son certificados de secretaría sobre 2 cuestiones que entendemos que no son decretos, que son simplemente certificados de secretaría, que son el 4661 y el 4662. Pues lo vemos y lo revisamos, ¿de acuerdo? ¿Hay algún decreto más? Sí. Voy a contestar a los que tenemos pendientes, ¿vale? Hay un decreto que es el 4110, que es un decreto de unas costas que preguntaron, creo que lo preguntó Asal. Esas son las costas de la primera instancia y de apelación de un procedimiento de permuta que se llevó en el año 2004 de un solar en calle Molinos de Abajo, ¿de acuerdo? Y es un informe que hizo el SEPRAN y se recurrió y, bueno, nos condenaron en costas y esa es el decreto del pago de las costas. Después, la pregunta de un decreto que había con el tema de la subvención a familias, que pone aportación cero del ayuntamiento. En esta subvención hay una aportación de la Junta de 5.994 euros, una aportación del Ministerio de 30.000 euros, lo que supone un total de la subvención de 36.000 euros. En esa subvención el ayuntamiento no está obligado a aportar ninguna cantidad. Y lo que se hace es que el ayuntamiento no aporta ninguna cantidad a esa subvención, porque esa subvención viene con un fin específico de un tipo de ayudas para las familias. El ayuntamiento tiene una partida de 40.000 euros
para otro tipo de ayudas que no podrían justificarse dentro de esa subvención. Es por lo que a esa subvención no se aporta, porque hay una aportación, digamos, hay una partida específica para ayudas que no estarían incluidas si la aportación, al final la suma de las ayudas a familias sería la misma si el ayuntamiento aportase las 40.000, pero dentro de esa subvención hay una serie de ayudas que no se recogen y que son necesarias llevarla a cabo a lo largo del año, ¿vale? Por eso la aportación es 0. Después, creo que ya contesté que es la asistencia letrada de una exconcejala y un técnico del ayuntamiento, que es con el tema del accidente del recinto ferial, y después el tema del préstamo, un préstamo de Cajamar, donde viene la amortización y los intereses, que es la disposición del préstamo del 1 millón de euros de la residencia, ¿de acuerdo? Que estaba en agosto, ya estaba a disposición del ayuntamiento. Me dice el secretario que sí, que es un error, los dos decretos son certificados de secretaría y están como decretos, ¿de acuerdo? Pasamos a asuntos que se declaren de urgencia. Hay un asunto que es una moción que trae el concejal de Seguridad Ciudadana a propuesta de la Policía Local. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad la urgencia y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues los miembros de la Policía Local de Alaurín el Grande nos trasladan su inquietud acerca de unas medidas que creen justas y necesarias que se tomen, y así pues lo convertimos en moción para que tome en consideración este pleno, y espero que el apoyo de todos los distintos grupos políticos. Paso a leer la moción directamente. La Policía Local de Alaurín el Grande, como todos sabemos, efectúa una gran labor en nuestra ciudad en la prevención y persecución de cualquier acto delictivo que tenga lugar en nuestra ciudad. Un servicio que prestan junto al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que resulta fundamental para garantizar una convivencia en libertad y respeto, así como la defensa de los derechos fundamentales, enfrentándose en múltiples ocasiones a riesgos asociados a la actividad del propio cuerpo local, como son riñas, reyertas, agresiones que ponen en peligro la integridad física de los miembros de la policía local. Por otra parte, la policía local sufre una clara diferenciación, fundamentalmente en la consideración que recibe y en la protección laboral aparejada a ellos con respecto a policías nacionales, policías autonómicas, guardias civiles o militares. Esto ocurre pese a que en la práctica la policía local en numerosas ocasiones interviene de facto en actuaciones que no son competencias directamente o legalmente atribuidas a este cuerpo, pero ante las que actúa al ser la policía más cercana en términos territoriales y ante la evidencia de que los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son en ocasiones insuficientes. El Real Decreto 1449/2018 de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, ha supuesto un paso adelante en el reconocimiento y equiparación de los policías locales con otros colectivos integrados en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero más allá de considerar a este colectivo como ejercente de una profesión de riesgo para la aplicación de unos coeficientes reductores que como consecuencia adelanta la edad de jubilación, entendemos que el Gobierno central debería dar un paso más. En concreto, sería deseable que se elimine la discriminación que existe actualmente con el resto de policías del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Autonómica, en cuanto a la inclusión de los policías locales en el Real Decreto Legislativo 1087/2015 de 4 de diciembre, donde se establecen las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, derivadas de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social. La equiparación a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la consecución de estos derechos es fundamental y justa
para los agentes de policía local si tenemos además en cuenta la peligrosidad y penosidad a la que se enfrentan y que produce un número determinado de accidentes laborales con resultado de incapacidad total, que finalizan con un reconocimiento de una pensión del 55% frente al 100% que reciben los profesionales de otros cuerpos de seguridad. Esta medida no supone ningún desembolso económico para el ayuntamiento, pero sí beneficiará a los agentes en caso de sufrir un incidente de gravedad mientras cumple sus funciones, ya que tanto ellos como sus familiares estarían así más protegidos. Por todo ello, este grupo municipal solicita al excelentísimo ayuntamiento, a este pleno, a la corporación, el siguiente acuerdo: instar a la Federación Española de Municipios y Provincias a que plantee al Gobierno central la inclusión de la Policía Local en este Real Decreto Ley 1087/2015 al que hacíamos referencia anteriormente, teniendo en cuenta la siniestralidad, penosidad y peligrosidad inherentes al desempeño de facto de sus funciones y que respalde de este modo la importante labor que realizan estos agentes y que en muchas ocasiones va más allá de las competencias que legalmente tienen atribuidas, al ser el cuerpo más cercano en términos territoriales a los ciudadanos. Creo que la moción pues se explica por sí sola. Creemos que es de recibo el que esta corporación pues apoye esta inquietud que tienen los miembros de la policía local, que afecta a todos los policías locales de toda España y que, bueno, pues que creemos que es justa esa equiparación, ya que al final pues el servicio que prestan a los ciudadanos pues muchas veces pues tiene esa peligrosidad que, bueno, pues puede acabar desgraciadamente en accidentes de cierta gravedad y, bueno, pues creemos que esa protección es justo que sea la misma que tienen pues otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Muchas gracias. Portavoz de Adelante. Sí, buenos días. En primer lugar, sobre el debate de esta moción queremos diferenciar claramente dos cuestiones, tanto el fondo como las formas. Y queremos hacerlo así porque, compartiendo la reivindicación, y por supuesto vamos a votar a favor, queríamos poner encima de la mesa cuestiones de forma que entendemos no son de recibo. En primer lugar, hoy estamos a jueves 16 de enero. El equipo de Gobierno ha convocado un pleno ordinario sin ningún contenido y nos traen por urgencia una moción que está firmada el día 13 de enero, que registraron el 14 de enero y no nos la traen hasta hoy por urgencia, justo antes de empezar el pleno. No entendemos el porqué, si básicamente el pleno viene vacío de contenido. Nos hubiese gustado que se nos hubiese facilitado esta moción con tiempo, bien el lunes, que es cuando se supone que todos los grupos debemos presentarla. Entendemos que en alguna otra ocasión, cuando tengamos una urgencia real y presentemos una moción de este tipo por urgencia, pues ustedes también aprueben a favor el debate de la misma. En primer lugar, queríamos dejar puesto de manifiesto eso, porque, como digo, entendemos que no es de recibo y nos hubiese gustado también hablar con los policías locales directamente y mostrarle también nuestra postura al respecto. Efectivamente, como decimos, vamos a estar totalmente de acuerdo en que puedan tener el mismo trato que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El acuerdo básicamente es instar a la FEM a que plantee al Gobierno central la inclusión de la Policía Local en el Real Decreto 1087 de 2015 y, por lo tanto, de acuerdo en que le planteemos a la FEM estas cuestiones que, de hecho, están siendo debatidas también en este órgano. Sí, nos gustaría también poner de manifiesto que está bien solicitarle a otras administraciones, en este caso a la Federación Española de Municipios y Provincias, que dentro de sus competencias pues actúen y también estaría bien que por parte a nivel local pues se tomaran las medidas oportunas que están a mano del equipo de Gobierno, porque son competencias directas del equipo de Gobierno y que también vendrían a mejorar las condiciones de la policía local. Hablamos, por ejemplo, de que antes de que termine el año se saque la oferta de empleo público para cubrir
las 5 jubilaciones, más las 2 plazas, más todos los puestos vacantes que hay. Hablamos de que este municipio debería de tener prácticamente el doble de policías locales que tiene y eso aún está pendiente. Hablamos de una formación continua que también vienen reclamando en cuestiones que serían necesarias para desarrollar en mejores condiciones sus labores y hablamos también de mejorar sus condiciones laborales y que su sueldo no dependa tanto de complementos que, como ya vimos en la legislatura pasada, pues pueden ser utilizadas por el equipo de gobierno para presionarle. Y, por último, una cuestión que entendíamos que ya debería estar encima de la mesa y que nos dijeron que nos iban a facilitar, que es el reglamento de distinciones y honores, que nos comentaron que lo tenían ya prácticamente ultimado y llevamos varios meses esperando a que ese reglamento se nos traslade, que podamos también debatirlo y, por lo tanto, facilitarles también que puedan tener carrera profesional y que puedan optar a otro tipo de trabajo o de puestos en otras administraciones. Así que, por nuestra parte, como decimos, independientemente del fondo, independientemente de las formas en las que nos plantean esta moción, estamos de acuerdo con el fondo y así se lo haremos también llegar directamente a los policías locales y al sindicato por el que están representados. Portavoz de Asal. Sí, ahondar un poquito en lo que ha dicho la portavoz de Adelante Alaurín. Nos hubiera gustado efectivamente que esta moción no se presentase así por urgencia y hubiésemos tenido algunos días para estudiarla, hablarla con la policía local. Y la verdad que deberíamos acostumbrar a presentar las cosas y las mociones con el tiempo suficiente para que todos podamos estudiar un poco las propuestas de cada grupo. No obstante, vamos a aprobar esta moción. Nos parece que es justo que se equipare de alguna manera la policía local con el resto de los cuerpos de seguridad y, por lo tanto, al ser una petición, una propuesta justa, pues la vamos a apoyar. Portavoz del PSOE. Sí, el Grupo Municipal Socialista igualmente va a apoyar esta moción. Existe una discriminación manifiesta, es una reivindicación que es coherente. Es preciso que ante puestos de trabajo iguales tengan iguales garantías, iguales derechos, tanto la Guardia Civil, la Policía Autonómica o en este caso la Policía Local. Tenemos conocimiento siempre la discriminación que siempre ha habido entre diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. De todo es conocido la diferenciación en sueldos y salarios entre la Policía Autonómica y la Guardia Civil, que se lucha para que equiparación de sueldos sea lo más pronto y más justa posible, y esta discriminación con respecto a la policía local pues, es una nueva discriminación y una reivindicación por parte de la policía local lo más justa que nosotros creemos que tenemos que apoyar. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría aclarar ciertas cosas. Nosotros desde hace mucho tiempo había un acuerdo entre los distintos grupos que las mociones que no estuviesen aquí el día de la comisión informativa o el día de la convocatoria de pleno no se traían a pleno. Eso dejó de funcionar cuando vosotros teníais una mayoría en este pleno, que llegabais con las mociones de urgencia y como teníais votos para sacar adelante la urgencia, pues se votaba la urgencia y salía adelante la moción y se debatía. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en que tomemos el acuerdo de que las mociones que no estén aquí el día de la convocatoria del Pleno o el día de la moción o el día de la comisión informativa no vengan por urgencia, a no ser que sea pues un tema justificado por el ayuntamiento. No tengo ningún inconveniente. Esta moción nos llegó a través de la policía, hubo que hacer unos cambios y finalmente, pues el martes a última hora, a las 2:15, se le dio registro de entrada. Como era una moción que aunque tenía un contenido que no era, digamos, complicado, que no suponía para el ayuntamiento ningún gasto ni demás, pues que prácticamente no tenía ningún problema, por eso decidimos traerla por urgencia. Que si estamos de acuerdo en que no haya ninguna moción que venga al Pleno por urgencia si no ha venido a comisión informativa, pero es que es una cosa así.
o no sé, pero eso siempre ha sido, siempre hemos mantenido esa opción. Yo no tengo ningún problema, pero también es que si hay un caso en que no hay inconveniente, para eso existe la urgencia del Pleno. Nosotros, nuestro compromiso es al menos haceros llegar en el momento que la tengamos, pero hay veces que surgen algún asunto que puede surgir a lo mejor la misma mañana o la tarde antes del Pleno. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en que eso se hace. Pero bueno, será una cosa que tengamos que hablar y ponernos de acuerdo. Y después, en cuanto a la mención que ha hecho la portavoz de Adelante de los compromisos con la policía, que decía que de aquí a final de año nuestro compromiso estamos a 16 de enero. Se ha incluido en el presupuesto municipal, se han incluido la dotación de las 5 plazas y de la creación de 2 plazas más, un presupuesto en el que usted ha votado en contra. Mucho compromiso con la policía, pero usted ha votado en contra de ese presupuesto que recoge esas 7 plazas en la policía. Y después, con la policía, por ejemplo, todo lo que es el complemento a productividad ya se pasó a complemento específico para que no hubiese esos problemas que usted dice que había. Y, bueno, pues estamos continuamente en negociaciones con ellos, con la policía, con los sindicatos y con el personal del ayuntamiento, porque nuestra intención es mejorar siempre las condiciones del personal, tanto los medios humanos como los medios técnicos y materiales, pero mire usted, el ayuntamiento, y usted sabe perfectamente, tiene unas limitaciones, tiene unas partidas y tiene unos créditos que son de los que disponemos. Nos gustaría que fuese mucho más y poder destinar mucho más a muchos temas de nuestro municipio, pero al final lo que manda pues es lo que manda, pero sin lugar a dudas nuestro compromiso del aumento de plazas está ahí, creo que está plasmado en el presupuesto y que se va a poner en marcha lo antes posible. Así que vamos a pasar a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de todos los grupos y pasamos al punto 5, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Portavoz del PSOE. Buenos días a todos y a todas. Mi pregunta es referente al acto que se celebra por el Día de Andalucía y es si este año vamos a consensuar entre todos y todas los miembros de esta corporación a quien vamos a otorgarle tan distinguido premio o si van a hacerlo como siempre, sin consensuar nada. Gracias. Mire usted, no es sin consensuar nada. Nosotros a lo largo del año hay algunas propuestas que nos hacen llegar a través de distintas asociaciones, colectivos y demás, pero sí tendremos una reunión, al menos para informaros de las propuestas que tenemos encima de la mesa y si tenéis algo que aportar. ¿De acuerdo? Portavoz de ASAL. Yo tenía dos preguntas, pero una duda técnica. La primera, que supongo no resolverá el secretario, respecto a la moción que ha presentado Adelante Alaurín. Se ha dicho que se rechazaba la moción y se aprobaba la enmienda. Yo no sé si eso técnicamente es posible. Entiendo que se aprueba la moción, aunque se quiera, como mucho se rechazarán los puntos y sustituirá por el punto nuestro. Igual, nosotros hemos votado ante la moción y luego la enmienda. Nosotros, la moción como tal con los acuerdos se rechaza, pero sí apoyamos la enmienda que vosotros habíais hecho de la mesa o de la reunión de la oposición. Lo que hemos cambiado se mantendría la exposición de motivos y los 6 puntos presentados por Adelante se sustituiría por uno solo, ¿no? Efectivamente. Eso sería, ¿no? Vamos a ver, yo, de verdad, nosotros hemos presentado una moción que tiene 6 puntos. Lo que no pueden ustedes pretender es sustituir nuestra moción con 6 puntos, borrar de un plumazo nuestros acuerdos y que nuestra moción se quede con la enmienda de ASAL. Perdona, Yo la verdad que no sé cuál es el criterio del secretario a la hora de aceptar las enmiendas, pero yo es la primera vez, los años que llevo, incluso en la Diputación Provincial, que votamos por puntos los acuerdos de las mociones, en los que se vota en contra de una moción y se vota a favor solo de una enmienda suelta. La primera vez que lo veo. Nosotros hemos votado en contra de los 6 puntos que tiene la moción y hemos votado a favor del punto que ha hecho la enmienda, una enmienda que vosotros habéis aceptado. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, nosotros estamos a favor de que se cree una mesa técnica y política para hablar de la situación. Entonces podemos entender que de ahora en adelante podemos votar todas las mociones por puntos.
Es que o se votan enteras las mociones o se votan por puntos, pero... Bueno, aquí sí, se ha votado por puntos. Hemos recogido la enmienda como un punto más de nuestra moción. Entonces, o votamos por puntos o... A ver, que ustedes es no quieren que se vote por puntos la moción. No, sí, lo que le estoy preguntando es que si de ahora en adelante vamos a votar por puntos todas Siempre, las mociones, digo, no, para tenerlo claro todo. Siempre se ha votado por puntos y se ha aceptado. Hay gente que dice, no, mi moción es un bloque y yo no quiero votarla por puntos. Pues ya está. Que estamos a tiempo de hacer esa aclaración acerca de la moción. ¿Ustedes están dispuestos a que la moción se vote por puntos o no? Sí, a ver, yo lo que planteo es que si esta moción se va a votar por puntos, que igual que establecimos que las mociones se presentaban el día de la comisión informativa, pues que si ustedes plantean hoy esto, pues que acordemos que de ahora en adelante cualquier moción la podremos votar por puntos. Cualquier moción que el que la propone acepte que se vote por puntos. Igual que usted ha aceptado la enmienda, usted acepta que su moción se vote por puntos o no. ¿De vale, acuerdo? Entonces ahora decidiremos en cada moción si la votamos por... Es que eso ha pasado muchas veces, Entonces, ¿estamos dispuestos a que la moción se vote por puntos y se acepte la votación como que se ha votado en contra de los 6 puntos de la moción y a favor de la propuesta que ha hecho Asal? Efectivamente, No sería una enmienda aparte, sería un séptimo punto de la nosotros moción. nos sí, sumamos. Nosotros no tenemos problema, pero es que lo que estábamos viendo en el debate era que ya está, que se quedaba la moción con la enmienda de Asal, ¿no? No, la moción no se queda con la enmienda de Asal. La moción es completa y tiene 7 puntos, 6 más la que ustedes han aceptado de Asal. Nosotros rechazamos los 6 primeros y votamos a favor del 7º que ustedes han asumido. ¿De acuerdo? La segunda. Luego, era muy oportuna mi pregunta porque técnicamente entiendo que suponía un problema. Y luego una pregunta, porque han salido en los últimos meses varias noticias en la prensa y, de hecho, nosotros hace unos meses también hicimos esa pregunta aquí en este pleno municipal sobre el segundo médico de urgencia en el centro de salud de Alaurín el Grande. Se dijo que iba a estar listo en octubre, luego final de año, luego las últimas noticias dicen que habrá mejoras, pero no se habla ya del segundo médico de urgencia. Entonces querríamos saber un poco por dónde van las gestiones de la Consejería de Salud. Vamos a ver, la última noticia, digamos, que hemos tenido todos, ¿no? Es la noticia que salió en ESUR hace unos días o hace un par de semanas o así. Yo mantuve una reunión con el delegado y el delegado lo que me trasladó es que en cuanto el presupuesto estuviese vigente, que el compromiso del médico, el segundo médico de urgencia, si no podía ser una segunda ambulancia con médicos, sí el médico de urgencia, que el compromiso estaba ahí. Cuando ellos han hablado de mejora, nosotros la primera mejora que hemos planteado y que seguimos planteando y que está encima de la mesa es la mejora del segundo médico. Después hay otras mejoras que el día que él hizo la visita vio y que, como era el tema de rayos y demás, que dicen que supone pues un coste económico muy pequeño, que no supone un gran coste económico y que se podía afrontar, pero sin lugar a dudas nosotros el compromiso que tenemos de la Junta, del delegado y por el que, digamos, estamos moviéndonos de manera prioritaria es por el del centro de salud. Y su compromiso fue el de que en el momento que el presupuesto estuviese en marcha y se hiciesen las gestiones oportunas, pues que iba a haber un segundo médico al menos. Bueno, pues si no hay más preguntas, se levanta la sesión y muchas gracias.